Bienvenidos a este nuevo encuentro de capitalismo salvaje y la opinión política. Ese tema tiene una dificultad porque choca contra el sentido común, un sentido que es resultado de lo que precisamente estamos investigando, de que la opinión pública es manipulada. Entonces, se convierte en un argumento en que una cosa se apoya a la otra o la rechaza. El ciudadano de a pie, ese hombre común, está convencido de que en una democracia todos somos libres y pensamos como queremos. Esto, lamentablemente, no es cierto y prácticamente no lo ha sido nunca, porque el sentido común es algo que crean las clases dominantes, así como suena esta concepción tan antigua, clases dominantes, pero que son como las brujas, no existen, pero que las hay. Y que es muy importante tener en cuenta que esa manipulación no es una novedad. En realidad está originada en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Para este encuentro yo me he basado en un libro de Noam Chomsky, un libro que en su momento causó bastante sensación, en el cual él analiza cómo es que la opinión pública es manejada desde los centros de poder. Lo que dice Chomsky es que lo que resulta más sorprendente es el éxito que ha tenido la manipulación de la opinión pública, al punto tal de que pensarlo de que puede ser manipulada choca contra ese sentido común que estaba mencionando. Ese sentido común fue apareciendo sobre fines del siglo XIX y principios del XX. Tiene su origen en la Revolución Francesa, revolución que tiene mucha popularidad, podemos decir, ha tenido buena prensa recién en el siglo XX, porque la Francia del siglo XIX anduvo de revuelco en revuelco, de golpes de Estado, y todo ello hizo que esa igualdad, libertad y fraternidad fuera nada más que un deseo incumplido. Entonces, el hecho de que las masas se hayan desbocado, como decían en su época, o la palabra que usaban los franceses era la chusma, que la chusma se hubiera desbocado, incidió muy fuertemente en los padres fundadores de los Estados Unidos, al punto tal, que ya lo he dicho y lo he escrito en otras oportunidades, que el texto de la Constitución Federal, en ninguno de sus articulados, ninguno, aparece la palabra democracia. Ellos hablan de república, de cosa pública, y ponían énfasis en esto de la cosa pública porque precisamente su lucha era contra un imperio que los estaba dominando. Entonces no podían ellos adoptar otra forma que pudiera no marcar claramente que las relaciones entre el pueblo estadounidense y el pueblo británico estaban transitoriamente rotas. Entonces, en el siglo XX
aparece el problema, estoy hablando los Estados Unidos, aparece el problema de ciertos estertores, podríamos decir, es decir, ciertos movimientos sísmicos, metafóricamente, ¿no?, que había generado la guerra de secesión. Una guerra que le había costado a los Estados Unidos más de 1 millón de bajas de ambos bandos. Cantidad que para la población de ese momento era realmente muy, muy importante. Razón por la cual el Estado estadounidense, el Estado de Estados Unidos, el gobierno, nunca dijo cuánto era la cantidad de caídos. Entonces, el liberalismo de esa época se encontraba con que ellos postulaban la libertad de opinión, la libertad de manifestarse, pero esa libertad era la que en Francia había producido desastres sociales muy importantes. Por lo tanto, era un ejemplo que no se quería repetir y que podía y era necesario, de todos modos, cerrar todas las puertas y ventanas por la cual esa democracia extensa, esa democracia popular, pudiera desbaratar la tarea que estaban realizando de organizar a los Estados Unidos de América. A tal punto este tema fue delicado en que la convención de los padres fundadores se hizo a puertas cerradas. Es decir, a diferencia de Francia, en la que participaron muchos representantes de ese pueblo emancipado, ellos no permitieron de ningún modo que nadie que no fuera ese sector que representaba la clase dominante de la república incipiente, ellos tenían que definir cada uno de los artículos de la Constitución en secreto. Tal es así que hacia afuera, usando hacia afuera de esos círculos, la palabra que circulaba era hemos entrado en democracia, pero esa democracia no estaba garantizada por la Constitución. Si pegamos un salto de 1 siglo y pico, después de las Torres, el gobierno de Bush hijo hizo un decreto, por decreto, dejó en suspenso la Constitución de los Estados Unidos. Estamos hablando de hace ya alrededor de 30 años. Ese decreto sigue vigente. Es decir, los Estados Unidos no tienen un respaldo constitucional en su funcionamiento, pero ese pacto siniestro que hay entre los sectores del poder de los Estados Unidos, de eso no se habla. Entonces, Chomsky, un hombre que a sus más de 90 años todavía está lleno de fuerza para andar investigando, publica en el año 2000 ese trabajo que pone en análisis qué pasa con el funcionamiento de la democracia. Y dice que el problema es que quienes estaban en el gobierno durante el siglo XX y hoy también, todos ellos se llaman liberales. Liberal
una palabra que a partir de sus primeras manifestaciones en el siglo XVI y XVII, esos liberales hablaban de libertad, pero una libertad que subliminalmente se entendía que era una libertad de los que estaban en condiciones de ejercer la libertad. Esto trae aparejado que no se puede decir lo que se hace. Entonces, lo que aparecen es algunos investigadores, sociólogos, algunos think tanks, esos grupos, tanques de generación de ideas, podríamos decir en nuestro país diríamos consultoras, ¿no? Que empezaban a estudiar cómo se podía ser liberal sin serlo. Y esa pirueta política tuvo varios hombres de las ciencias sociales de su momento que empezaban a estudiar qué se podía hacer. Chomsky, en el año 2000, cuando hace este estudio, se dedica a seguir los pasos de esos liberales que hablaban de libertad, pero que estaban pensando en una sociedad estamentaria, una sociedad en que había unos que gobernaban y otros que obedecían. Y que, como algunos de ellos decían, era necesario convertir, presten atención a este concepto, al rebaño desconcertado. Esa era la forma de referirse al pueblo de los Estados Unidos. Esa alusión, para los que tenemos años suficientes para haber consumido el Hollywood de los 60 y 70, de las luchas de los cowboys contra los indios, de los sheriffs de los pueblos, todo eso era la imagen que tenían, era muy fuerte, que era la chusma de París desbocada. La metáfora era un rebaño. Los rebaños, mientras están pastando, parecen animales sencillos, mansos, pero por alguna cuestión, truenos, movimientos sísmicos que se ponen nerviosos, comienzan a correr en manadas enormes, pisoteando todo lo que se le cruza en su camino. Entonces, la figura que van a utilizar es, ¿qué sería el rebaño desconcertado? La chusma que se salió de los carriles del orden establecido y por su cuenta comenzaron a definir cosas, tomar instituciones, etcétera, etcétera. La experiencia de esas estampidas decía que una vez producida la estampida, era imposible detenerlos. Entonces, el problema radicaba en cómo impedir que esa estampida se produzca. Y con estas metáforas estaban hablando de cómo controlar el pensamiento de esa sociedad masificada que ya estaba empezando a ser los Estados Unidos del siglo XX. Algo parecido pasaba en la Europa de la misma época.
Pero la Primera Guerra dejó de lado el problema de esta masificación, porque de esa masa extrajeron los que iban a poner su cuerpo para ir al campo de batalla. Entonces, este problema del rebaño desconcertado en Europa quedó postergado, no así en los Estados Unidos. Entonces, le leo un parrafito para ver cómo define Chomsky. Habla de los liberales, pero que no escondían su visión elitista de la estructura social, pero lo hacían suponiendo una forma de clases sociales que todas tenían que ser atendidas en sus necesidades por el Estado, que no era tal. Esa falacia en Estados Unidos estalla en el año 1929 en la Bolsa de Nueva York con un desastre económico de magnitud importante que tuvo repercusión en todo el mundo. Dice Chomsky, estos liberales se mostraban muy orgullosos, como se deduce de leer sus escritos de la época, por haber demostrado que lo que ellos llamaban los miembros más inteligentes de la comunidad, es decir, ellos mismos, eran capaces de convencer a una población reticente de que había que ir a una guerra mediante el procedimiento de aterrorizarlas. Está haciendo Chomsky referencia a la Comisión Grill. Esta comisión fue creada en el principio de la segunda década del siglo XX porque en la cabeza de esos hombres fuertes de los Estados Unidos había una idea atrayente. Si Gran Bretaña entraba en esa primera guerra, iba a salir muy debilitada. Con lo cual era el momento de que los Estados Unidos se pusieran al frente de eso que ellos llamaban la cultura occidental y cristiana. Y para ello tenían que preparar un Estados Unidos que mostraba su convicción democrática yendo a Europa a pelear contra los tronos que estaban en ese momento en disputa. Esto era difícil para un pueblo que había tenido en la mente una guerra tan costosa y que a 30 años de ello todavía, así como podríamos decir, perdónenme la comparación, como el proceso militar en la Argentina, todavía lo tenemos nosotros presente, ¿no? Por lo menos las generaciones que vivimos esa época. Entonces, había que hacer algo. Esta comisión Krill fue muy interesante porque fue un grupo muy pequeño de periodistas que venían estudiando desde el punto de vista periodístico la posibilidad de manejar la opinión pública. No voy a entrar en detalles de lo de Comisión Krill porque nos llevaría mucho tiempo, pero en síntesis, fue una comisión que fue a timbrear, así como algunos no hace mucho tiempo acá salían a timbrear en los procesos electorales, diciendo que si Alemania ganaba la guerra, el mundo quedaría sometido a una fuerza feroz que iba a arrasar con todo. Entonces, ¿qué había que hacer?
hacer que tuvieran miedo. Ese miedo le permitió al gobierno de Wilson de declarar la guerra a Alemania. La guerra había comenzado en 1914. Esta declaración a la guerra es del año 17. ¿Por qué tanto? Porque quería tener el menor costo posible en una guerra, y cuando entran en el 17 es porque la presencia de las tropas estadounidenses iban a romper ese empate en que habían quedado las fuerzas enfrentadas. Entraron a Europa, fueron recibidos en Francia sobre todo con viva la democracia. Estados Unidos trajo la democracia a Europa, y con esto quedó una experiencia de cómo se podía transformar a un ciudadano pacífico, cansado de las muertes producidas por la guerra, en un ciudadano feroz que quería degollar a todo lo que oliera a alemán. Es decir, una experiencia que costó muchas vidas, pero que esa experiencia permitió a los hombres fuertes de Estados Unidos a empezar a poner todas sus cabezas más importantes a estudiar técnicas de manipulación. En esto aparece un personaje que se llama Edward Bernays. Era un sobrino de Sigmund Freud. Abro un paréntesis. Sigmund Freud, tan famoso y respetado después de la Segunda Guerra, en aquel tiempo causaba gracia las cosas que contaba, de poder meterse dentro de la conciencia del paciente y corregir las cosas que estén mal, es decir, manipular la conciencia del paciente, pero que sus éxitos, que en Estados Unidos no reconocía, Edward Bernays empezó a traducir los libros de Freud al inglés y empezó a repartir esto. Edward Bernays va a aplicar la manipulación de la conciencia a la venta como un modo de manejar lo que hoy vemos como cosa cotidiana sin darnos cuenta. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo hace unos 15 años di clases en el estudio que habían hecho de formación de una estructura educativa entre la Universidad del Sur y ANSES y el PAMI, en esos cursos yo tenía como estudiantes a un promedio de 40, 50 años. Hablando de este tema y hablando de la publicidad, yo hice esta pregunta. ¿Ustedes le creen a la publicidad que lo que ofrece es verdadero? La mayoría sonriendo dijo, no, todos sabemos que exageran, mienten. Ah, bueno, digo yo, entonces estamos de acuerdo. La publicidad es mentirosa. Bueno, sí, es una palabra, sí, había, no, acordaban. ¿Me la permiten usar? Sí, sí. Entonces quiere decir que ustedes, todas esas cosas que se publicitan, no las compran. Y empezaron las sonrisas. No, sí las compramos. ¿Y cómo compran si es mentira? Bueno, porque hay precios tentadores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me dije a mí,
doctor Edward Bernays, usted es un mago, porque ha puesto una metodología de la publicidad. Hoy las agencias de publicidad son parte inherente a la comercialización. Quiero decir con esto, cuando yo estoy hablando de la posibilidad de manipular la opinión pública, esto es algo que ya se hizo en la década del 20 y el 30 en Estados Unidos con éxitos importantísimos. Yo recomiendo ver un documental que tiene la BBC de Londres que se llama El siglo del yo, donde analizan a Freud y a Edward Bernays en todo esto que estoy yo diciendo. ¿Cómo era tan novedoso en aquella época? Estas cosas se podían decir con mucha soltura. Sí, hay que tentar al ciudadano para convertirlo en un consumidor. Y el capitalismo industrial pasó a ser un capitalismo de producción masivo para la venta de un público global. Y todo esto se hizo gracias a la publicidad. Ver este documental de la BBC de Londres ilumina mucho y nos permite recurrir a el análisis de la manipulación. Van a poder ver ustedes cómo las cosas que vamos a ir diciendo, algunas pueden asombrar, pueden parecer increíbles, pero son ciertas. Gracias.